Cuando llegaron a la cuna, el bebé no estaba, pero lo peor fue encontrar las huellas en el piso. Una apuntaba hacia adelante y la otra hacia atrás. Eran chaneques. El sacerdote se encerraba en la sacristía todas las noches, y a la mañana siguiente los criminales del pueblo aparecían muertos, destrozados por un animal grande. Él nunca se manchó las manos, pero su familia de la sierra sí. Mi suegra me dijo, yo le hice el trabajo para que volviera. No le importó dejar a su propio hijo al borde de la muerte con tal de cumplir su capricho. Jugué a las canicas con un niño en el monte, pero cuando le gané y se enojó, vi su cara. Tenía el rostro de un anciano de 100 años. Hoy traemos los archivos más fuertes de brujería, nahualismo y entidades del monte. Historias que demuestran que el mal tiene muchas caras. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a una noche más en Real Mix Paranormal. Yo soy Carlos Preciado. El episodio de hoy es una recopilación brutal. Vamos a tocar fibras muy sensibles. Hoy no vengo solo con mis historias. Hoy traigo una selección de los relatos más impactantes que han surgido en la comunidad del misterio. Vamos a hablar de la obsesión humana que se convierte en brujería mortal, de sacerdotes que usan poderes antiguos para limpiar lo que la ley no puede, y de las reglas que nunca debes romper si vives cerca del monte. Pero antes de empezar, quiero recordarles algo vital. Este espacio es de ustedes. Si tienen una historia de amarres, de nahuales o de duendes, no se la guarden. Manden sus relatos a mi correo personal, realmixhistorias@gmail.com. Si quieren que sea anónimo, pongan en el asunto "me gustaría que fuera anónimo". Yo me encargo de proteger su identidad, pero su voz necesita ser escuchada. Y familia, si les gusta este formato largo para acompañarlos en sus noches de insomnio, por favor revienten ese botón de like ahora mismo. Suscríbanse y activen la campanita. Comenten aquí abajo. ¿Creen que un amarre pueda matar a alguien? Los voy a estar leyendo. Pónganse cómodos. Aseguren las ventanas. Y si escuchan canicas en el techo, no suban a ver. Comenzamos. Nuestra primera historia nos habla de la obsesión. Nos la manda Martín y es un testimonio desgarrador de cómo un trabajo de amor puede convertirse en una sentencia de muerte. Todo comienza con Pedro. Pedro tenía una relación anterior con un hombre llamado Luis. Al principio todo parecía normal, pero había una sombra en la familia de Luis, su padre. El papá de Luis, un señor mayor, tenía planes de jubilarse e irse a vivir a otro país. Luis, en su apego enfermizo, no soportaba la idea de que su padre se fuera. Se oponía, peleaba, decía que era un error. Y curiosamente, justo cuando el señor estaba listo para irse, enfermó. No fue una gripe, fue un deterioro brutal. Pedro cuenta que cuando visitaban al señor en el hospital, su piel se había vuelto grisácea, sus ojos estaban hundidos y aunque quería mucho a su hijo, lo miraba con una mezcla de tristeza y rencor, como si su alma supiera que su propio hijo era el causante de su mal. El señor falleció. Nunca se fue. Se quedó atado a Luis para siempre. Después de la muerte del padre, Luis cambió. Se volvió agresivo, oscuro. Pedro, por salud mental, terminó esa relación y tiempo después conoció a Martín, nuestro protagonista. Martín y Pedro eran felices, una relación sana, llena de luz, pero de repente
Pedro empezó a apagarse. Se quedaba ido, mirando a la nada. Empezó a enfermarse de cosas raras, cansancio extremo, dolores de cabeza que no se quitaban con nada. Martín le rogaba que fuera al médico, pero Pedro no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama. Un día, decidieron ir a una feria local para distraerse. Vieron un puesto de lectura de tarot. Por curiosidad entraron. La tarotista, una mujer que no los conocía de nada, se le quedó viendo a Pedro y le dijo: ¿Te puedo leer a ti primero? Pedro aceptó. La mujer tiró las cartas, suspiró y lo miró a los ojos. Tú estás trabajado, hijo, y creo que tú ya lo sabes. Pedro intentó negarlo. No, yo estoy bien. La mujer insistió. Aquí me sale un hombre del pasado que te tiene amarrado. No te quiere dejar ir y te está secando. Salieron de ahí asustados, pero el terror real comenzó después. Pedro recibió una llamada. Era Luis, su ex. Lo citó para hablar. Pedro fue, aún débil. Cuando regresó, era otra persona. Miraba a Martín con odio. Le decía cosas hirientes. Me siento mal por tu culpa, le decía Pedro. Luis me dijo que si vuelvo con él voy a estar bien. Él me cuidaría mejor. Martín descubrió mensajes donde Luis le prometía salud a cambio de volver. Era un chantaje espiritual. Pero lo peor pasó una noche. Martín estaba cuidando a Pedro, que ya deliraba por la fiebre. Martín se quedó dormido un momento y tuvo un sueño lúcido. Soñó que estaba en un hospital. Veía a Pedro amarrado a una cama metálica, con grilletes en las manos y los pies, retorciéndose de dolor, gritando en silencio. Martín despertó de golpe. El cuarto olía a azufre y a veladoras quemadas. Escuchó pasos en la sala, aunque estaban solos. Pedro terminó hospitalizado de gravedad. Los médicos no encontraban la causa. Se estaba consumiendo. Martín, desesperado, llamó a Luis. Ven a verlo. Se está muriendo. Luis llegó al hospital. Se paró frente a la cama de Pedro, lo miró con una frialdad inhumana, sin una gota de lágrima, y solo dijo: ¿Ya me puedo ir? Y se fue. Ahí Martín entendió todo. Recordó al papá de Luis. Recordó la piel grisácea. Luis no amaba a nadie. Luis los amarraba, y cuando el amarre ya no servía, o cuando se cansaba del juguete, los dejaba morir. El papá de Luis murió por un amarre, y Pedro estaba siguiendo el mismo camino. Un trabajo de amor mal hecho se convierte en un trabajo de muerte. ¡Qué fuerte! Familia, quiero hacer una pausa aquí. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto? Mucha gente busca amarres de amor en internet pensando que es algo romántico. No existe el amor obligado. Lo que hizo Luis no fue amor, fue obsesión. Y la obsesión mata. Cuando tú fuerzas la voluntad de alguien, estás rompiendo una ley universal. Y esa energía se pudre. Fíjense en el detalle del papá. Luis prefirió ver a su padre muerto antes que verlo lejos. Eso es psicopatía pura mezclada con brujería. Les pregunto a ustedes, ¿han conocido a alguien que se enferme justo después de terminar una relación? ¿O que regrese con un ex tóxico sin ninguna explicación lógica? Déjenmelo en los comentarios. A veces no es debilidad. A veces es brujería. Vámonos ahora a la Sierra de Oaxaca, a un pueblo llamado San Miguel, en la década de los 90. Era un lugar aislado, sin tecnología, sin ley. La policía iba una vez al mes, si bien les iba. El pueblo estaba azotado por el crimen, asaltos, abusos, violencia. La gente vivía con miedo. Hasta que regresó el padre Mateo.
Mateo era hijo del pueblo, de raíces zapotecas, que se había ido al seminario y volvía convertido en sacerdote. Pero Mateo no era un cura normal. Amaba a Dios, pero también amaba la sangre de sus ancestros. Al principio, Mateo intentó cambiar las cosas con sermones. Predicaba sobre el bien, sobre el arrepentimiento, pero los criminales se burlaban. Iban a confesarse con él, le contaban sus atrocidades con cinismo. «Padre, maté a tal persona, deme la penitencia». Y luego salían a seguir haciendo lo mismo. El padre Mateo los veía con odio desde el altar. Sabía quiénes eran, sabía lo que hacían y sabía que la justicia humana no iba a llegar nunca. Un día le dijo a su monaguillo, un niño de apellido Guchachi: «Hay cosas que Dios no resuelve y nosotros tenemos que ayudarle». A partir de ahí, el padre cambió. Dejó de salir de día, se encerraba en la sacristía a las 6 de la tarde y prohibía que lo molestaran. Su ropa, siempre impecable, empezó a verse sucia, con lodo en la bastilla, con hojas secas pegadas a la sotana. Se le veía cansado, ojeroso, pero con una mirada de fuego. Y entonces empezaron las muertes. Una mañana, las campanas de la iglesia sonaron con furia. El pueblo se reunió. Habían encontrado a 2 hombres en la vereda sur, 2 conocidos delincuentes. Estaban destrozados. No tenían balazos, no tenían cuchilladas. Estaban abiertos en canal, como si un animal gigantesco, una bestia con garras enormes y mandíbula poderosa, los hubiera cazado. La policía llegó, levantó los cuerpos y no supo qué decir. «Ataque animal», pusieron en el reporte. Pero siguió pasando. Cada semana aparecía otro, un violador, un ladrón, un asesino. Todos morían de noche, todos morían igual, cazados y destrozados por una bestia. El pueblo empezó a murmurar sobre el justiciero del monte y, curiosamente, la delincuencia bajó a 0. Nadie se atrevía a salir de noche. La paz regresó a San Miguel, pero era una paz bañada en sangre. Pasaron los años. El padre Mateo envejeció. En su lecho de muerte, mandó llamar a aquel monaguillo, que ya era un hombre. Cerraron la puerta. El padre le confesó la verdad. «Tú siempre sospechaste, hijo. Veías mi ropa sucia, veías mi cansancio, pero te equivocas en una cosa. Yo nunca me manché las manos de sangre». El monaguillo estaba confundido. El padre continuó: «Yo soy zapoteco. Mi linaje viene de la montaña. Mi familia, mi padre, mis hermanos, ellos nunca olvidaron las viejas costumbres. Ellos son nahuales». El padre le explicó que cuando la ley de Dios falló, él recurrió a la ley de la selva. Él salía en las noches, sí, pero no para matar. Él salía para señalar. Él sabía quiénes eran los culpables por el secreto de confesión. Él guiaba a la manada. Su familia, convertida en jaguares, en pumas, en bestias de la noche, bajaba del monte, y él les decía: «Ese es». El sacerdote era el pastor, pero sus ovejas eran lobos. ¡Increíble! Esta historia es de película. El nahualismo está documentado desde tiempos prehispánicos. Fray Bernardino de Sahagún escribió sobre hombres que se transforman en bestias. Lo fascinante aquí es el dilema moral. Un sacerdote, un hombre de Dios, usando brujería ancestral para limpiar su pueblo. ¿Fue un héroe o un monstruo? Él usó su tonal, su animal espiritual, para impartir justicia. Y lo más fuerte es la frase final: «Mi familia está a tus órdenes». Es decir, los nahuales siguen ahí, en la sierra de Oaxaca, esperando a que alguien los llame para cazar. ¿Qué harían ustedes?
Si la policía no los protege, ¿recurrirían a los nahuales? Coméntenlo. Cambiamos de escenario. Vámonos a Tabasco, a una zona platanera. Esta historia le pasó a Julián cuando era un niño muy pequeño, unos 5 años. Julián vivía en una casa grande rodeada de vegetación. Era hijo único en ese momento y se aburría mucho. Recordaba que un tío le había enseñado a jugar las canicas, pero las había perdido. Un día se le ocurrió jugar con piedras. Hizo un círculo en la tierra y empezó a golpearlas. Clac, clac. De repente, escuchó un siseo. Psst. Volteó hacia los platanales y vio a un niño. El niño estaba parado entre las hojas grandes, mirándolo. Le hizo señas con la mano. Ven, ven a jugar. Julián, en su inocencia, pensó que era un vecino. Dejó sus piedras y caminó hacia él. Pero conforme se acercaba, notó algo raro. El niño vestía ropa de manta muy vieja, un sombrerito de paja y guaraches. Pero cuando estuvo frente a frente, el terror debió haberlo paralizado, pero la inocencia lo protegió. El cuerpo era de un niño de 5 años, pero la cara era de un anciano de 80 años. Tenía la piel arrugada como pasa, manchas de sol, ojos hundidos y una mirada antigua, pesada. El ser le dijo con voz rasposa: «Vamos a jugar, pero vamos a apostar». Julián aceptó. «¿Qué apostamos?». El duende sonrió. «Si yo gano, tú haces lo que yo quiera. Si tú ganas, te doy lo que tú quieras». Empezaron a jugar con las piedras. Julián era bueno, tenía buen tino. El duende empezó a ponerse nervioso. Gruñía, pataleaba, hacía berrinche como niño, pero con esa cara de viejo. Era una imagen grotesca. Al final, Julián ganó. Sacó la última piedra del círculo. El duende gritó de furia: «No, no, trampa». Julián se mantuvo firme. «Gané. Págame». El duende se calmó de golpe. Lo miró fijamente y dijo: «¿Qué quieres?». Julián lo pensó. Podría haber pedido oro, podría haber pedido saber el futuro, pero era un niño. «Quiero una canica, pero una de verdad, de vidrio, roja». El duende se echó a reír, una risa seca. Metió la mano en un morralito de piel que traía colgado y sacó una canica de vidrio rojo, perfecta, brillante, que parecía tener fuego adentro. «Ten», le dijo. Julián la agarró y corrió a su casa, feliz. Cuando llegó, su mamá estaba llorando, histérica. Toda la familia estaba ahí, la policía, los vecinos. Julián no entendía. «Mira, mamá, gané una canica». Su mamá lo abrazó llorando. «¿Dónde estabas? Llevas un día entero desaparecido». Para Julián había pasado media hora. Para el mundo habían pasado 24 horas. El duende había manipulado el tiempo. Cuando revisaron a Julián, vieron que tenía tierra en el pelo, hojas en la ropa, como si lo hubieran arrastrado por el monte. Nadie le creyó lo del niño viejo, pero la canica roja, la tuvo guardada por años, hasta que un día simplemente desapareció. Años después,
Julián ya era adulto, vivía en esa misma casa. Su sobrino adolescente, de 13 años, vino a visitarlo. Un día, el sobrino le dijo: Tío, hay un niño en los platanales que me llama. Me dice que vaya a jugar. Julián sintió el frío de la muerte. Le prohibió terminantemente acercarse. «Prométeme que no vas a ir. Nunca». El sobrino obedeció. Pero a las pocas semanas, desapareció el hijo de un vecino, un niño pequeño. Lo buscaron por días. Un mes después, encontraron su ropita en medio del platanal y encima de la ropa, perfectamente colocada, había una canica roja. El duende había cobrado su deuda de juego con otro niño. Esta historia es sobre la maldad humana disfrazada de familia. Mina estaba casada, feliz, habían adoptado una niña, todo era perfecto. Pero su esposo empezó a cambiar. Trabajaba tarde, llegaba oliendo raro, estaba distante. La suegra de Mina, una mujer que le gustaba moverle a las energías, se ofreció a leerle las cartas. «Hija, déjame ver qué pasa». En las cartas salió una infidelidad. Mina quedó destrozada. Esa misma noche, Mina tuvo un accidente de coche. Iba llorando, vio por el retrovisor a su esposo sentado atrás, pero tenía a una mujer colgada del cuello, una sombra oscura que le chupaba la energía. Del susto, Mina chocó, terminó en el hospital. Su esposo la abandonó, se fue con la amante. Mina se quedó sola con su hija adoptiva, pero el esposo no era feliz. Visitaba a la niña y Mina lo veía cada vez peor, flaco, ojeroso, oliendo alcohol, como un vagabundo. La suegra de Mina le dijo a Mina: «Es que esa mujer le hizo un amarre, tenemos que salvarlo, vamos a traerlo a vivir conmigo para limpiarlo». Mina, ingenua, apoyó la idea. El esposo dejó al amante y se fue a vivir con su mamá. Un día la amante fue a buscar a Mina. Estaba golpeada, embarazada y furiosa. «Tú tienes la culpa», le gritó. «Tú y la vieja esa me lo quitaron». Mina no entendía nada. Fue a ver a una bruja de verdad, una señora seria, para entender qué pasaba. La bruja tiró los caracoles y se puso pálida. «Hija, el hombre está perdido, se va a morir». «¿Por el amarre del amante?», preguntó Mina. «No», dijo la bruja, «el amarre se lo hizo su propia madre». Resulta que la suegra estaba obsesionada con su hijo. No lo quería con Mina, no lo quería con la amante, lo quería para ella. Hizo que las cartas dijeran mentiras para separar a Mina. Hizo brujería para que el amante lo tratara mal y luego le hizo un amarre de muerte para que él no pudiera estar con nadie más que con ella. El hombre se consumió en la casa de su madre. Murió joven, enfermo, creyendo que su mamá era la única que lo amaba, y la suegra se quedó feliz con las cenizas de su hijo en la sala, su trofeo final. Cerramos con la historia de Genaro. Genaro creció en un pueblo donde las reglas eran claras: no barrer de noche, no dejar puertas abiertas y siempre, siempre dejar ofrenda a los duendes. Su abuela le decía: los duendes cuidan la casa, pero si les fallas, entra el chaneque, y el chaneque es malo. Cuando nació el sobrino de Genaro, un bebé precioso, la familia estaba tan ocupada que olvidaron poner la ofrenda de dulces y aguardiente a los duendes. Rompieron el pacto. Una noche, Genaro escuchó risitas, se levantó, vio la puerta del patio abierta, corrió al cuarto del bebé. La cuna
estaba vacía. Todos se despertaron gritando. La abuela, que ya estaba muy enferma, se arrastró hasta el cuarto y les dijo: Fue su culpa. Dejaron entrar al chaneque. Buscaron por toda la casa y entonces escucharon el llanto. Venía de debajo de la cuna. El bebé estaba ahí, sucio, asustado, pero vivo. Pero en el piso, marcadas en el polvo, había huellas de pies pequeños, como de niño, pero una huella apuntaba hacia adelante y la otra hacia atrás. Pies invertidos, la marca inconfundible del chaneque. Años después, Genaro ya era adulto, tenía su propia casa y su propio hijo. Él sí cumplía con las ofrendas, pero una noche escuchó las risitas otra vez. Sabía lo que era. Se hizo el dormido, dejó la puerta entreabierta a propósito, vio entrar a una sombra pequeña, deforme. No caminaba, brincaba. Se acercó a la cuna de su hijo. Genaro no esperó. Saltó de la cama con una red de pesca que tenía preparada. Atrapó a la cosa. La criatura chillaba, mordía, escupía ácido. Tenía cara de hombre viejo y cuerpo de niño deforme. Genaro la sacó al patio. No nos cuenta exactamente qué hizo. Solo dice que esa noche el chaneque dejó de existir y cuando regresó a ver a su hijo, el bebé dormía tranquilo. Genaro aprendió que a veces, para proteger a tu familia, tienes que convertirte en algo más aterrador que los monstruos. Familia, esta noche hemos aprendido que el mundo invisible tiene reglas. Si rompes las reglas, si juegas con la voluntad de otros o si olvidas a los guardianes, la oscuridad entra. Los duendes, los nahuales, las suegras brujas, todos son recordatorios de que debemos andar con cuidado. Les pregunto a ustedes, ¿en su casa siguen alguna tradición para protegerse? ¿Ponen tijeras abiertas bajo la almohada? ¿Curan de espanto? Cuéntenmelo en los comentarios. Quiero aprender de ustedes. Si llegaron hasta aquí, son de los míos. Gracias por aguantar el miedo. No olviden suscribirse a Real Mix Paranormal. Manden sus historias a realmixhistorias@gmail.com. Yo soy Carlos Preciado y recuerden, estas historias se disfrutan mejor con la luz apagada, conduciendo solo en una oscura carretera y cuando no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.